Bienvenidos al Discipulado de Doctrina de Iglesia Shekinah de Tomitapán de Ministerio CNC. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por darnos este privilegio tan hermoso de podernos reunir, podernos platicar a la luz de la Biblia. Recuerde que hoy es un día de enseñanza para que juntos podamos crecer y avanzar en la medida que nuestro corazón se dispone en la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a acercarnos al trono de la gracia del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos concedes. Te suplicamos que tu presencia vaya delante de nosotros, como siempre lo has hecho hasta el día de hoy. Revélanos tu palabra, muéstrate a nosotros, revélate a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera platicar con ustedes, mis amados hermanos, esta hora con relación a este tema que me parece importante, necesario que nosotros podamos conocer, desarrollar, profundizar a la luz de la Biblia. Hablemos de la comunión. ¿Qué es comunión para poder empezar? La Biblia nos enseña que la comunión es la actitud en la cual los hijos de Dios nos ayudamos. Nos compartimos, contribuimos, nos damos mutuamente y participamos de bendiciones, experiencias, pruebas, necesidades, aflicciones, y encontramos que comunión es estar en un mismo sentir. Esto lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan al aposento alto, ahí en el libro de los Hechos, y que de común acuerdo, reunidos todos, así dice la Biblia, ¿verdad? Esperen la promesa que Él había establecido, la venida del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que todos estaban reunidos y esperaron más o menos 50 días para que descendiera la promesa que Dios había establecido para su pueblo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo número 42, dice la palabra del Señor. Recuerden que estamos hablando de comunión. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Bueno, esta palabra, según el libro de los Hechos, nos enseña el principio de la iglesia, del libro de los Hechos. ¿A qué se dedicaban en un principio? Bueno, enseñanzas apostólicas, comunión, partimiento del pan y a la oración. 4 aspectos fundamentales en la vida del cristiano. La pregunta entonces, ¿qué es comunión? Nos vamos al diccionario griego 2844 y nos habla de participación, interacción social, beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, distribución. Nos habla de una ofrenda, participación y o participar. Eso lo encontramos en la iglesia del principio, en la iglesia del libro de los Hechos. Ahora, si nosotros revisamos esta palabra en otras versiones, nos vamos a dar cuenta de lo importante, mis queridos hermanos, que es para nosotros profundizar en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿en qué o a qué se dedicaba la iglesia del principio, la iglesia primitiva? Según la Nueva Traducción de la Biblia Peshitta, dice que la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles y participaban en la oración y en el partimiento del pan. Si usted le presta atención a cada una de las versiones que vamos a estar exponiendo, nos llevan, aunque es el mismo versículo, nos llevan a un propósito muy, muy importante e interesante. ¿Qué era lo que hacía la iglesia al principio? Permanecía con firmeza en la doctrina igual a enseñanza de los apóstoles, participando de la oración y el partimiento del pan. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y la oración.
Vea qué interesante es esto. ¿Quiénes eran los que participaban? Según el libro de los Hechos, los creyentes, los que habían nacido de nuevo, los que habían recibido a Jesucristo como su Salvador. Según el libro de San Juan, el que creyere y naciere de nuevo, ese será salvo. Y el que fuere bautizado. La Reina Valera 1960 dice, y perseveraban. ¿En qué perseveraba la iglesia al principio? En la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas. En eso perseveraba la iglesia al principio, en la comunión unos con otros. Esto es muy interesante. En el partimiento del pan, en las oraciones. Esa era la vida de los primeros cristianos. Hay una Biblia o una versión, la Biblia del lenguaje sencillo, en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, le dice el Señor, creo que esa es la iglesia de Éfeso, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Póngale atención a esto. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, ese es uno de los problemas del cristiano. Muchas veces algunos están con altibajos, hoy están buscando al Señor, aleluya, gloria a Dios, metidos en la presencia del Señor, pero de pronto usted los mira pasando valles, pasando el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Les cuesta buscar a Dios, les cuesta volver al principio de su amor, y esto me llama la atención porque la Reina Valera 1960 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? La comunión del pan, partimiento del pan, la comunión unos con otros, en las oraciones. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esta versión? La RB60 dice, esta era la vida de los primeros cristianos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué muchas veces se nos olvida lo que somos o cómo empezamos en la vida cristiana? Esta Biblia dice la vida de los primeros cristianos. Entonces yo en esta hora quizá le quiero llamar a la reflexión. ¿Y por qué no volvemos al principio? ¿Por qué no te vuelves a enamorar de Dios? ¿Por qué no vuelves a la comunión con tu Creador? Otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera o la RBC dice, las cuales se mantenían fieles, las iglesias, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas fundamentales o 4 pilares. La Biblia BIM 20:11 dice, y continuaban perseverando. O sea, el pueblo no decaía en su deseo, hermano, de aprender, sino buscaban la presencia del Señor. Continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados. Si usted recuerda, cuando el Señor en el libro de San Juan capítulo 9, versículo número 1 en adelante, mira que el ciego, creo que es Bartimeo, está junto al camino, lo envía al estanque Siloé. Siloé significa el estanque de los apóstoles, el estanque de los enviados. Y aquí encontramos en la BIM 20:11, dice, y continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados. ¿Quién es un enviado? Un apóstol. En el compartir unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la Biblia Kadosh me llama la atención por su contenido, porque dice, ellos continuaban. ¿Quiénes? La iglesia del principio. Amén, la iglesia del principio. Ellos continuaban llenos de fidelidad. ¿Qué es lo que crea en nosotros la doctrina? Fidelidad, porque nos está enseñando, nos enseña a mantenernos fieles, a perseverar. Dice, continuaban llenos de fidelidad. Entonces hay una llenura que debemos de buscar nosotros, según la Biblia Kadosh, y esta es una llenura de fidelidad. Dios está buscando fieles también, así que prepare su corazón y acerquémonos a Dios mientras Dios nos lo permita. Ahora, según la palabra, dice, continuaban llenos de fidelidad. ¿Con qué? Llenos de fidelidad, ¿pero con qué? Con la enseñanza de los enviados y compañerismo, partiendo el pan y en las oraciones. Que no se le olvide que algo que es importante junto a la enseñanza de los apóstoles, doctrina, junto a la comunión, al partimiento del pan, encontramos la oración. La oración, hermano, viene a ser parte fundamental para el sostenimiento y mantenimiento de una iglesia en cuanto a la vida espiritual. Ahora, ¿qué es la palabra koinonía? Es interesante, ¿verdad? Y se oye bonito, koinonía. La palabra común viene del griego koinonía, que quiere decir ayuda. Eso quiere decir koinonía. O koinonía, compañerismo,
contribución mutua, ofrenda, participación. Su raíz koinos significa hacerse común en una actitud de disposición de ánimo manifestada externamente. Es importante saber que es comunión para poder participar de la misma con aquellos que agradan a Dios y tener el cuidado de no tenerla con aquellos que no agradan a Dios. No quiere decir que no hablarles o desecharlos, no. Es no estar en un mismo sentir con aquellos, con ellos, y no participar de sus obras. Cuando hablamos de comunión, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar? Mire, esa es una pregunta que nosotros debemos de buscarla en lo profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 26, 14-26 dice, buscar o compartir los dones, los misterios, las bendiciones de Dios, salmos, doctrinas, lengua, interpretación de lengua, revelación. Recuérdese que hay 18 dones del Espíritu. ¿Sí? Qué interesante es esto. Debemos de buscarlo a través de la comunión. Según Hechos 2:42, la iglesia del principio tenía varias cosas en común. Esto es interesante y se lo acabo de compartir. La iglesia al principio tenía varias cosas en común: la doctrina, la comunión, partimiento del pan y las oraciones. Yo creo que si nosotros volvemos al principio, mis amados hermanos, volver al principio es regresar a la doctrina del principio, que era lo que hacía la iglesia al principio. Participaba de las enseñanzas apostólicas, de la comunión, del partimiento del pan y de las oraciones. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en lo profundo de nuestro corazón. Ahora, tenemos que buscar la comunión entre hermanos. ¿Qué es lo que debemos de buscar en la comunión? Bueno, los dones, ejemplos, ¿verdad? La iglesia del principio, que se dedicaba a la doctrina, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Pero también es importante tener comunión con los hermanos, confortándonos en la común fe que nos es dada por Dios a fin de alentarnos los unos con los otros, según Romanos capítulo 1, versículo número 12. Muchas veces se da, en algunos casos, vamos o asistimos o asiste a una iglesia, ¿verdad? No, yo solo llego, escucho y me salgo, nada de compartir. Pues te estás perdiendo algo hermoso como lo es la comunión, ¿verdad? La relación entre los hermanos, y eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Pastores, que por las experiencias pasadas, pues rompa, cancele cualquier cosa en su vida, pero usted siga buscando a Dios mientras Dios se lo permita. La bendición de los hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, encontramos que hace de Tito su hijo espiritual y le desea en la común fe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Por eso es importante que en nuestra comunión, hermano, nosotros podamos compartir con los hermanos, bendiciéndolos. Ahora, de acuerdo a la comunión, ¿qué es lo que debemos de buscar? La Biblia dice que nosotros debemos de participando de la santidad. Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, tenemos coinonía, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si participamos de los 4 fundamentos, por ejemplo, enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración, vamos a encontrar, mi querido hermano, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan capítulo 1, versículo número 7. Otro ejemplo, compartiendo las necesidades, siendo de un mismo sentir, de un mismo cuerpo, las necesidades de los demás deben de ser nuestras, o en base a las necesidades, pues buscar alguna solución, según de Corintios 8, 1-4, teniendo compañerismo y compartiendo. Ese era uno de los ejes principales de la iglesia del principio. Debemos de estar en un mismo sentir, según la palabra del Señor, en un mismo sentir, llorando con los que lloran y riéndose con los que se ríen, según Romanos capítulo 12, versículo 15. Y luego, que es muy interesante, en nuestra comunión que debemos de buscar, mi querido hermano, teniendo un amor fraternal. Es el amor fileo entre hermanos que hace que nos aceptemos como somos, según Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10.
que podamos verlo ahí en la palabra. Y luego encontramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Esto, hermano, nos sirve a nosotros, habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos enseña que reconocemos en la Santa Cena, nos presentamos ante el tribunal de Cristo, reconocemos nuestras imperfecciones y que muchas veces, hermano, el pecado nos alcanza y nos hacemos, pero, oiga esto, nos puede alcanzar el pecado, pero si nos presentamos ante el Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. El pecado que nos alcanza, hermano, oiga esto, al confesar y al apartarnos, nos volvemos a Dios, nos hacemos uno con Cristo, con el cuerpo místico que es la iglesia, según 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26. Ahora, ¿qué debo de buscar, hermano? La comunión que no debemos de buscar. Mire, esto es muy interesante porque, hermano, nosotros queremos salvar lo que no es salvable, muchas veces de acuerdo a actitudes nuestras. Pero ¿qué comunión es la que no debemos de buscar? Y esto debe de abrir nuestro entendimiento. Número 1, al compartir la palabra, dice la Biblia, no echando las perlas delante de los cerdos, según Mateo 7:6. ¿De qué habla esto? Son aquellas que deliberadamente rechazan la palabra del Señor, se burlan de ella. Además, la palabra no es para contender ni para demostrar quién tiene la razón. La palabra es para glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios, según Filipenses capítulo 2 y versículo número 3. Encontramos otro ejemplo. No debemos de tener comunión con la mesa de lo sacrificado a los ídolos. Al participar de ella, bebemos de la copa de los demonios y no deberíamos de hacerlo. Algunos lo hacen creyéndose maduros en el Evangelio y lo que hacen es abrirle puertas al enemigo. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 8, versículos 7, 10 al 13. Además, hay un daño que se da entre los hermanos por una débil conciencia. Si nosotros vemos que hay cosas que pueden ser ocasiones de hacer tropezar al hermano, pues tenemos que evitarla, mi querido hermano. ¿Y qué más debemos de hacer en la mesa con los hermanos? Menospreciando a los demás por su condición económica. Muchas veces sucede eso, ¿verdad? Comunión que no debemos de buscar. Se menosprecia a los demás por su condición económica o por su condición espiritual. Y el apóstol Pablo se lo reprochó a la iglesia de Corintios. Según 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22. Ahora, la comunión que no debemos de buscar. Esto es interesante que usted le ponga atención. ¿Qué no debemos de buscar? Tener comunión con falsos hermanos. Son aquellos que se introducen en las congregaciones con mentiras, falsedades, y para lo cual necesitamos discernimiento para poder descubrirlo. ¿Qué comunión no debemos de buscar? Con los que no perseveran en la doctrina, que son guiados por sus razonamientos e instintos carnales, que buscan las mezclas, igual ecumenismo, doctrinas falsas. No recibamos su doctrina, segunda de Juan 2:9. Y luego encontramos que la Biblia nos habla que si se arrepienten y buscan la sana doctrina, ellos se convierten y tenemos que caminar y ayudarlos, según Hebreos 26, 18, 1 Pedro 2:9. Con los pecados ajenos. El orar y poner manos con ligereza nos hace partícipes de todo ello. Estamos viendo en esta hora el tema sobre la importancia, mis amados hermanos, de la comunión. Y recuerde usted que la iglesia al principio, así dice la Biblia, se dedicaba a 4 aspectos que son muy importantes. Número 1, como lo es la doctrina de los apóstoles. Es importante que nosotros podamos crecer, perseverar, seguir adelante. La Biblia dice, una de las versiones que le leí dice, esta era la vida de la iglesia al principio. La comunión, es importante tener comunión, el partimiento del pan, o sea, del cuerpo de Cristo. Y luego encontramos la oración. Pero también hay algún tipo de comunión, hermano, que nosotros nos debemos de reservar o no buscar. Evitar ser partícipes de pecados ajenos.
Eso no podemos caer en la trampa del enemigo, ¿verdad? No podemos ni poner manos con ligereza para no participar de pecados ajenos, según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Luego, hermano, tenemos que tener sumamente cuidado de aquellos que contradicen la sana doctrina, ¿verdad? Muchas veces caemos en la trampa del enemigo y nos ponemos a discutir. El evangelio no se impone, el evangelio se expone. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora tenemos que tener cuidado, hermano, en perseverar en la sana doctrina y no caer en la trampa del enemigo de aquellos que están en contra de la sana doctrina, y tener cuidado con los falsos hermanos. Ahora, hay enemigos de la comunión. Nosotros tenemos que discernirlos en la palabra del Señor. La Biblia nos lo muestra. Por ejemplo, enemigos de la comunión. Encontramos a los murmuradores. Esto es en el libro de Judas, versículo número 16. Es gente con complejos y amargura que se dedica a hablar mal de hermanos y de autoridades. Mire, esto es muy tremendo, y esto lo que hace es romper, hermano, las buenas costumbres, la buena comunión que nosotros podamos tener entre hermanos en el cuerpo de Cristo, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Pues evitar caer en estas trampas. Recuérdese que recomendaciones apostólicas, la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la oración, para hacernos más espirituales delante de la presencia del Señor. Otro enemigo de la comunión son los que dividen. Tito 3:10, hermanos, dice que son mutiladores del cuerpo místico de Cristo, que utilizan toda artimaña del diablo. Entonces tenemos que evitar a los murmuradores y a los divisores. Judas, versículo 8, capítulo 1:8, el único capítulo que tiene, hermano, nos habla de los que mancían la carne por la dureza de su corazón, se van en pos del pecado y se olvidan de Dios. Tenemos que tener cuidado con los que mancían la carne. Luego, hermano, otros que debemos de evitar son los que causan rebeliones o los rebeldes. 1:8 de Judas, son los que no se sujetan a las autoridades puestas por Dios, son inicuos, son gente sin ley. Y encontramos a los blasfemos, del versículo 8 al 10, son aquellos hinchados por sus propios razonamientos que hablan mal de las potestades y de las autoridades. En base a todo esto, nosotros, hermano, tenemos que ir creciendo y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando y tenemos que ir pidiéndole a Dios que nos dé un espíritu de discernimiento, hermano. Por ejemplo, fácilmente usted se da cuenta cuando alguien tiene el problema del espíritu de murmuración. Lo que hay que hacer es evitarlos, lamentablemente, pero es una recomendación apostólica. A los que causan divisiones, y la Biblia dice que a esos ni siquiera los recibamos en nuestras casas. O sea, tenemos que tener cuidado con los enemigos de la comunión, los que mancían la carne, los que causan rebeliones. Esto es fácil de detectarlo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los que andan blasfemando. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Que nos ayude a guardar nuestro corazón. Sí, Señor, que Dios nos guarde nuestra mente, que guarde nuestros pensamientos, que guarde nuestra forma de hablar, que guarde lo profundo del corazón, porque dice la Biblia, hijo mío, dame tu corazón. Pero ¿por qué Dios nos pide el corazón? Porque también dice que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. 7:21, creo que es del libro de Marcos. Ahí encuentra usted 13 potestades que salen del corazón del hombre, y Dios dice, dame tu corazón. Entonces hay enemigos de la comunión. Es el murmurador, es el divisionista, los que mancían la carne, los que causan rebeliones y los que son blasfemos. A ellos tenemos que evitarlos en el nombre de Jesús. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Tenemos que buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, según Efesios 4:3, 13:16, estar unidos en el cuerpo, alma y un mismo espíritu. Aquí encontramos los beneficios de la comunión. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en cuanto a la comunión? La unidad en el cuerpo de Cristo,
mis amados hermanos, que todos nosotros vengamos a la presencia del Señor unidos, tomados de la mano, bajo un mismo sentir, creyendo, hermano, en las buenas nuevas, en las buenas noticias, buscando que estemos unidos, hermano, bajo el mismo Espíritu de Dios. Eso es el beneficio de la comunión, buscando el crecimiento de la iglesia. Según Hechos 2:47 nos enseña, hermano, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia, cómo crecía la iglesia del principio. Encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 17, y nos habla de un arrebatamiento, o del arrebatamiento de la iglesia. Esto, hermanos, se da por estar unidos por amor a Dios. La Biblia nos enseña que un día seremos llevados al cielo o a la eternidad de parte de Dios, pero a lo que trato de llevarle hoy, hermano, es que hay beneficios de la comunión, y los beneficios nos enseñan que debemos de estar unidos al cuerpo de Cristo. Como consecuencia hay crecimiento y seremos partícipes del arrebatamiento. Quiero ponerle algunos ejemplos muy importantes sobre la comunión. Veamos al hijo pródigo. Usted lo puede buscar en el libro de Lucas, capítulo número 15, versículo 11 al 32. La Biblia nos enseña que el hijo pródigo era un hijo huíos, o sea, un hijo maduro. Sin embargo, se separa de la comunión con el Padre, pero estando lejos en la posilga, vuelve en sí y regresa a la comunión. La oveja perdida la encontramos en Lucas 15, 4 a 6. Muchas veces por ignorancia se sale de la comunión, se sale del redil, pero Cristo, que es amor, va en busca y lo regresa a la comunión. Veamos estos ejemplos tan hermosos, ¿verdad? La importancia de tener la comunión. Cuando usted mira a la parábola del hijo pródigo, esta historia, nos enseña de un padre que tiene dos hijos. Dice la Biblia que uno de ellos pidió su herencia y se fue a un país lejano donde vivió perdidamente. Se perdió el muchacho. ¿Dónde? En su mundo. Ahora, la Biblia nos enseña que él no previó el futuro, fue mal administrador de sus bienes, de su riqueza, vivió perdidamente, así lo dice la palabra del Señor. De repente viene una gran prueba sobre la tierra, hay escasez de alimentos, y él no sabía trabajar. Sus amigos, sus mejores amigos le dieron la espalda, no lo ayudaron. Sin embargo, un gentil le dio trabajo, era pastor de cerdos. Dice que él ansiaba saciarse de la comida de los cerdos. Sin embargo, mi querido hermano, la Biblia nos enseña que él perdió la razón. Así dice la Biblia de las Américas, se volvió loco. Un día es ministrado por el Espíritu Santo. El Espíritu le muestra, le recuerda cuál era su condición en la casa de su padre. Eso se lo muestra, hermano. ¿Cuál era la condición? Que en la casa de su padre había comida, que en la casa de su padre los siervos se vestían como hijos, mi querido hermano. Y eso lo levanta, lo anima a regresar a la casa de su padre, a volver a la comunión. Yo creo, hermano, que este joven salió peleando de la casa de su padre, con herencia, pero peleando. ¿Qué es lo que quiero extraer? Que cuando él toma la decisión de regresar, aunque el padre siempre esperó el regreso de su hijo, lo ve venir, y cuando lo ve venir sale corriendo, lo abraza, lo besa y lo mete dentro de su casa. Porque según la ley, todo aquel que implicaba vergüenza para su familia y su comunidad, según la ley podría ser apedreado. La ley lo apedreaba y el padre, la gracia, lo abrazó, lo besó, lo protegió y lo metió dentro de su casa. Eso es protección, eso es cobertura, eso es volver a tener la comunión con el Padre. La oveja perdida, mi querido hermano, nos habla, según Lucas igualmente, en una parábola 15, 4, 6, salirse por X o Y circunstancia de la comunión, del redil de Cristo. Vemos cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo va, trabaja, redarguye y lo regresa, lo vuelve a meter al redil.
Eso es tan importante que nosotros lo podamos ver y lo podamos vivir en nuestro corazón, hacérselo saber a aquellos que se han ido, aquellos que de pronto abandonaron, hermanos, su morada, su presencia ante Dios en la congregación, etcétera. Es importante que ellos sepan que hay un Dios de amor, de misericordia, y que el Espíritu Santo está trabajando sobre ellos. Ahí en Lucas capítulo 15, 8, 9, la moneda perdida, nos habla de la moneda perdida. Esta puede ser un hermano que se pierde en la comunión, pero siempre van a haber hermanos dispuestos a visitar o a contactarlos con la luz de la palabra, a hacerles volver, según el Salmo 119, 105. Mire, esto es muy interesante y por eso es importante que en nuestras congregaciones o tengamos un equipo de evangelismo, hermanos que amen las almas, no que ahuyenten las almas, ¿verdad? Sino que hagan regresar a aquellos que rompieron la comunión y vuelvan a entablar su relación con Dios, con la congregación. Otro ejemplo que quiero ponerle, hermano, es María, la hermana de Moisés, Números 12, 15, que a causa de la murmuración es echada fuera del campamento, pero después de 7 días regresa a la comunión. Bueno, ¿qué sucede aquí con este ejemplo? Que por la murmuración de María, la iglesia se detiene, tiene que esperar a que ella sea restaurada fuera del campamento. Yo quiero decirle esto: cuando hay murmuración en una iglesia, detiene el crecimiento. La murmuración detiene el desarrollo, detiene la vida espiritual, hermano, no solamente del murmurador, sino de los que son contaminados, y puede detener a una congregación. El ejemplo lo encontramos ahí en el Números 12, 15, por causa de Miriam, que se volvió leprosa, que fue el castigo por murmurar de su autoridad, de su hermano, amén, es expulsada de la comunión fuera del campamento. Y por ella la tuvieron que esperar 7 días. La iglesia se detuvo a que ella se restaurara, hermano mío. Esto vemos con mucha preocupación que si hay murmuración, perdón cómo lo voy a poner, pero es necesario, donde hay un chismoso, hermano, hay contaminaciones y se detiene el campamento. Tenemos que pedirle al Señor, hermano amado, que Dios traiga un espíritu de restauración y que disipule nuestra boca, nuestra lengua, como dice el libro de Isaías capítulo 50, versículo 4, que dice: me ha dado lengua de discípulo, una lengua educada, una lengua ministrada, para poder convertirla en portadora de buenas nuevas. Amén. Esa es la importancia que nosotros encontramos a los de la palabra. Y para ir aterrizando en nuestras ideas, ¿qué es la comunión? En nuestra conclusión, para poder definir esto, busquemos la comunión, la koinonía, para servir en común. Mire qué interesante es esto: en un común acuerdo, creyendo que la obra es de Dios, siempre es de Dios la obra. Las ovejas le pertenecen a Dios y nos puso como administradores de su obra, no buscando lo nuestro, más bien buscando lo de Dios, sintiendo una misma cosa, según Filipenses capítulo 2 y versículo número 1 en adelante. Bueno, yo quiero dejar esta palabra, mi querido hermano, en su corazón y recordarle el principio de la iglesia, de la iglesia. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. ¿Cómo vamos a evitar los enemigos de la comunión? Siendo enseñados a través de los 5 ministerios: lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral. Debemos de ser enseñados a la luz de la Biblia. Tenemos que aprender a tener comunión entre los hermanos. Si no, hermano, perdone, si rompemos este vínculo, pareceríamos cristianos raros, ¿verdad? Entro, salgo y me voy sin hablar con nadie. No. Tenemos que aprender a tener koinonía, el partimiento del pan, a comernos el cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 6, creo que es versículo 51, y el pan que yo daré por el mundo es mi carne, dice el Señor. Santo Dios, verdadera comida, verdadera bebida, dice su sangre, ¿verdad? Tenemos que aprender a participar del partimiento del pan.
pero también tenemos que ponerle el sabor a todos estos elementos hermosos, como lo es la oración. La oración que trae la unción, la presencia bendita de parte de Dios, a traer el cielo a la tierra, aleluya, para que la gloria del Señor se manifieste siempre en nuestros corazones. Mis amados hermanos, aprendamos a tener comunión, a tener compañerismo, aprendamos a participar, aprendamos a servirle al Señor de todo corazón. Mi deseo esta noche es que usted sea prosperado en todas las cosas, como dice el apóstol Juan en la tercera carta: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas, así como prospera tu alma, que tengas buena salud, doctrina, buena doctrina. El tener una sana doctrina te da salud espiritual al alma y al cuerpo. Déjeme orar y bendecirle en esta noche. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por exhortarnos, por animarnos en todo tiempo. Bendice a mis hermanos, cúbrelos con tu sangre. Bendice la congregación en Totonicapán, bendice a cada uno de ellos, Señor. Bendícele sus hogares, a nuestros oyentes, a los que nos verán por las redes sociales, a los que nos escuchan, Señor, a través de la radio. Señor, gracias porque tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Nos vemos. Hasta pronto.